La calma rutinaria del USS Essex se quebró cuando la voz del altavoz anunció el objetivo. Truk Lagoon. El teniente comandante Philip H. Torrey Jr., jefe del Air Group 9, sintió un vacío en el estómago. Mi primer instinto fue saltar por la borda, diría luego medio en broma, medio en serio. Truk era el Gibraltar del Pacífico, un anillo de arrecifes que protegía puertos profundos, baterías costeras, radares, aeródromos y depósitos de combustible, todo bajo la sombrilla de la flota combinada. Años de rumorología habían convertido su nombre en sinónimo de trampa mortal. Quien entrara no salía. Pero era febrero de 1944 y la Marina de EEU no buscaba sobrevivir, sino ajustar cuentas por Pearl Harbor. Lo que se gestaba no era una incursión más. Era un ensayo de asalto integral contra el cerebro logístico japonés en Micronesia, pensado para desmontar su mito con precisión quirúrgica y demostrar que la iniciativa había cambiado de manos. El impulso estratégico venía de 2 semanas antes, cuando Kwajalein cayó con rapidez inesperada. Chester Nimitz olió la oportunidad. Eniwetok, a 340 millas, serviría de trampolín a las Marianas, y desde allí los B-29 pondrían a Japón en su parábola. Pero si Eniwetok era la puerta, Truk era el cerrojo. Desde la Primera Guerra Mundial, el atolón estaba vedado a extranjeros y rodeado de secretismo deliberado. De allí salían convoyes, repuestos, aviones y combustible hacia todo el arco central del Pacífico. En los comedores de los portaaviones, Truk se pronunciaba en voz baja, con una mezcla de respeto y superstición. Atacarla parecía temerario, dejarla atrás, imperdonable. El dilema se resolvió con método. Primero inteligencia, luego saturación aérea, y por último un golpe sostenido contra barcos, pistas y tanques, todo comprimido en 48 horas de violencia calculada. El mismo día en que Kwajalein se aseguró, despegaron 2 PB-4 y uno del BMJ-254 desde Bougainville, con un encargo simple y letal: fotografiar Truk desde gran altitud y volver vivos. Entre bancos de nubes vieron por fin la bestia: 11 islas volcánicas en un lago interior de aguas azules, cercado por un arrecife de 140 millas que hacía de muralla natural. Bajo los claros, sombras de cascos fondeados, tendidos de muelles, hangares, depósitos y aviones alineados como sardinas en pistas de Eten, Moen y Parem. La nubosidad impidió un mosaico completo, pero bastó para confirmar lo esencial: el valor del objetivo y su patrón de vulnerabilidades. Con buenas rutas de aproximación a ras de mar y un primer golpe a las pistas, los bombarderos podrían trabajar sin demasiada oposición. El peaje, eso sí, sería alto si el enemigo alcanzaba a despegar. Raymond Spruance confió la tarea a la recién formada Task Force 58, al mando de Mark Mitcher. 3 de sus 4 grupos golpearían Truk. El cuarto apoyaría el asalto anfibio en Eniwetok. La nómina imponía: 5 portaaviones de flota: Enterprise, Yorktown, Essex, Intrepid, Bunker Hill; 4 ligeros: Belleau-Wood, Cabot, Monterey, Cowpens, y más de 500 aparatos entre F-6F Hellcat, SB-D Dauntless, SB-2C Helldiver y TBF-TBM Avenger, escoltados por acorazados, cruceros y destructores. El plan explotaba una grieta técnica. Los radares japoneses eran eficaces contra contactos medios y altos. A cota de espuma estaban casi ciegos. Mitcher diseñó así un Pearl Harbor al revés: barrido inicial de cazas a baja, media y alta cota para barrer el cielo y las pistas, seguido por 6 oleadas escalonadas de bombarderos cada 2 horas, con escoltas y blancos asignados por isla y por dársena. En la penumbra del 17 de febrero, las cubiertas se convirtieron en colmenas. Hellcats rodaron a la catapulta con depósitos suplementarios y ametralladoras cargadas. Los planeadores de cubierta agitaban palas, y uno a uno, los F-6F se lanzaron al aire pegados al agua, ocultos por la curvatura del mar. La sorpresa era el arma principal. Lo que Mitcher ignoraba, y el destino le concedió, era que el propio temor japonés
jugaba a su favor. Tras los vuelos de reconocimiento, la flota combinada había evacuado buques pesados a Palau, pero Truk seguía llena de transportes, auxiliares, 2 cruceros ligeros, 8 destructores y cientos de aviones de reemplazo aún sin pilotos. El techo defensivo parecía alto. La base, en realidad, estaba expuesta en su punto más frágil, la transición entre alerta y reacción. Las Koku Sentai, 22ª y 26ª, debían proteger el cielo, pero 2 semanas de alerta continua habían vaciado guardias y desgastado tripulaciones. Cuando los primeros ecos aparecieron en pantalla, ya era tarde. Los Hellcats venían rasantes, invisibles al radar, y los mecánicos corrían con calzos y extintores mientras los pilotos se abrochaban en cabinas calientes. El primer acto del guión fue brutal. Disparos a lo largo de pistas, depósitos de combustible perforados, hangares cribados y aparatos alineados incendiándose en cadena. El Gibraltar amaneció desnudo, obligado a despegar de emergencia bajo fuego, con la iniciativa perdida y el tiempo en contra. Las baterías antiaéreas, poderosas en teoría, no encontraban ángulos ni alturas. Lo que debía ser una trampa para intrusos se convirtió en una ratonera para su propia aviación. Al frente, los Grim Reapers del Boom BF-10 del Enterprise, con William Killer Kane y Vernon Yude, toparon ceros que intentaban cortarles el paso. 2 ráfagas, 2 llamas, luego un ascenso y caída de 2 Ki-44 Toho que apenas despegaron antes de volver al suelo. Joseph Frenchy Reulet cazó por detrás a un Zek, persiguió a un Rufe en un looping casi al borde de la pérdida y remató a un A6M3 de ala cuadrada. Los Reapers pagaron un F-6F y a su piloto, Ensign Linton Cox, pero dejaron una estela de aparatos ardiendo en Eten y sobre el lago. Cada pasada a ras de pista multiplicaba esquirlas, cortaba mangueras y dejaba a los equipos de tierra luchando contra incendios imposibles. La cúpula japonesa, sorprendida por la cota de ataque, tardó minutos preciosos en coordinar despegues, momento en que el segundo anillo de Hellcats ya entraba. El VF-5 del Yorktown descendió sobre la base de hidroaviones en Dublón y barrió anclas y amarres. 5 flying boats inutilizados en segundos, luego ascenso para sumarse al torbellino de combate y abatir Zeks y Rufes que venían tarde y mal. Por encima, el VF-6 del Intrepid y el VF-9 del Essex dividieron alturas. 10 Hellcats bajaron a ametrallar Moen, mientras Alexander Brathew y su punto, Louis Little, se quedaron altos y atraparon una sección de ceros que había logrado ganar techo. La F-6F, más estable a 250 nudos, dictó la pelea. 2 Zeques y un Rufe cayeron ante Brathew. Otro cero emergente se llevó su ráfaga entre nubes. Separado por un ataque sorpresa, Eugene Valencia se vio seguido por media docena. Picó hasta rozar olas, quebró al líder y tumbó a 2 más antes de regresar agujereado pero entero, celebrando a su Grumman con humor. Si cocinara, me casaba con él. El cielo de Truk empezaba a ser, por fin, cielo propio. En paralelo, las cubiertas de los portaaviones vibraban con el rugido grave de los bombarderos en picado y los torpederos Avenger. Los SB-2C Helldiver del Enterprise, pesados pero letales, despegaron con bombas de 1000 libras destinadas a los muelles y depósitos visibles desde el aire. Mitcher había ordenado que las primeras oleadas no buscaran hundimientos inmediatos, sino cortar arterias logísticas, pistas inutilizadas, combustible ardiendo, talleres destruidos. La filosofía era clara. Primero cegamos y sangramos al enemigo, luego lo rematamos. Los TBF y TBM Avenger cargaban torpedos Mark XIII, perfeccionados tras meses de fracasos en 1942. Su misión inicial era localizar blancos mayores, cruceros, destructores o transportes, aún en fondeo, antes de que intentaran escapar por las bocas del arrecife. Con mar llano y luz creciente, la geometría de ataque sería perfecta para dejar sin salida a la flota japonesa. En Moen, el caos era absoluto. Los hangares, golpeados por las pasadas iniciales, ardían como hogueras abiertas.
columnas de humo negro subían miles de pies y se esparcían sobre la laguna, sirviendo de guía a los ataques posteriores. Los equipos de tierra intentaban despejar las pistas de restos metálicos, pero cada vez que se liberaba un tramo, otro grupo de Hellcats o Dauntless caía en picado, lanzando bombas de fragmentación que pulverizaban el asfalto. La coordinación estadounidense era casi coreográfica. Cada isla tenía designadas parejas de cazas y bombarderos que atacaban por turnos, evitando la saturación, pero manteniendo una presión constante. Los defensores japoneses, en cambio, carecían de una cadena de mando centralizada. Muchos aparatos eran alcanzados antes, incluso de elevarse a 10 metros. Los que conseguían aire se encontraban ya con la interceptación de Hellcats veteranos, curtidos en las Gilberts y las Marshalls. A media mañana, el radar del Intrepid detectó movimiento al sur del arrecife. Varios contactos en formación, probablemente transportes, y un crucero ligero intentando escapar. Meecher no dudó. Redirigió 2 escuadrillas de Avenger, escoltadas por Hellcats del Buf-6, para cortarles el paso. Los torpederos descendieron a nivel de ola, volando tan bajo que las hélices levantaban estelas. Desde las cubiertas enemigas, los artilleros abrieron fuego desesperado. Trazadoras verdes cruzaban el aire mientras columnas de agua explotaban junto a los aviones. Los Avengers se mantuvieron firmes, abriendo abanico para encajar sus lanzamientos en ángulos cruzados. 3 torpedos golpearon al crucero Katori, deteniendo su avance. Los transportes, sin escolta suficiente, se convirtieron en presas fáciles. Uno estalló tras recibir 2 impactos en la línea de flotación. Otro ardió de proa a popa, convirtiéndose en una antorcha flotante. Mientras tanto, en Dublón, la base administrativa de la guarnición, la situación se deterioraba a pasos agigantados. Allí se concentraban almacenes de víveres, municiones y combustible para toda la flota local. Los bombarderos en picado, liderados por los veteranos del UMB-10, aprovecharon la visibilidad despejada para atacar en cadena. Desde 12.000 pies, los Helldivers se lanzaban en picado casi vertical, liberando bombas a menos de 2.000 pies y recuperando al límite, tan cerca del agua que el spray salpicaba las cabinas. Cada explosión levantaba géiseres de fuego y metralla, que se mezclaban con el humo de los depósitos incendiados. En cuestión de horas, Dublón perdió gran parte de su capacidad logística. Los muelles estaban agrietados, las grúas caídas como esqueletos torcidos, y el suministro de combustible cortado casi por completo. El corazón administrativo de Truk había recibido un golpe del que no podría recuperarse pronto. En los flancos del ataque, los portaaviones ligeros como el Belleau-Wood y el Coppens trabajaban en sincronía para impedir que cualquier aparato enemigo escapara a islas secundarias. Los Hellcats de estos buques patrullaban a baja y media cota, derribando hidroaviones que intentaban despegar de pequeñas ensenadas. En una sola hora, el Belleau-Wood reclamó 5 derribos confirmados y varios más probables. El mar alrededor del atolón comenzaba a llenarse de restos: piezas de ala flotando, balsas volcadas, bidones de combustible ardiendo. Para los observadores estadounidenses, la escena recordaba las primeras imágenes de Pearl Harbor, pero invertida. Ahora eran ellos quienes dictaban el ritmo y castigaban al enemigo en su propia guarida. Meecher transmitió un mensaje simple a toda la Task Force: mantengan la presión, ningún blanco escapa. El mediodía trajo consigo un cambio de táctica. Con buena parte de la aviación enemiga destruida o dispersa, Meecher autorizó a concentrar ataques sobre la flota restante dentro de la laguna. Los pilotos de Avenger recibieron coordenadas precisas de cada buque a una flote, y los bombarderos en picado ajustarían sus blancos para sincronizar impactos con las explosiones de los torpedos. El crucero Katori, dañado pero aún navegando lentamente, se convirtió en objetivo prioritario. 3 oleadas lo acosaron en menos de una hora. Bombas de 500 y 1000 libras lo golpearon desde cubierta hasta popa, mientras torpedos abrían brechas bajo la línea de flotación. Finalmente, una detonación interna, probablemente en sus pañoles de munición, lo partió en 2. Las llamas y el humo marcaron su fin definitivo. El resto de la tarde del 17 de febrero
se convirtió en un metódico trabajo de caza. Los grupos aéreos recorrían la laguna en cuadrículas, hundiendo transportes, barcazas y lanchas de desembarco que intentaban refugiarse en canales estrechos. Los artilleros japoneses combatían con determinación, pero el volumen y la precisión de los ataques aéreos estadounidenses eran abrumadores. Los pilotos más experimentados comenzaron a reconocer patrones: barcos camuflados contra la costa, depósitos cubiertos con redes e incluso estructuras falsas para engañar a los observadores. Nada funcionaba. Las bombas de fragmentación y los cohetes aire-tierra destrozaban cualquier intento de ocultamiento. A última hora, cuando el sol caía sobre el horizonte y la laguna ardía en tonos rojos y negros, Mitscher evaluó los daños preliminares. Decenas de barcos hundidos o dañados, aeródromos inoperativos y la defensa aérea de Truk prácticamente aniquilada. Al caer la tarde del 17, Mitscher informó a Spruance que varios buques japoneses intentaban forzar las bocas del arrecife. El vicealmirante, reacio a limitar la batalla a golpes desde el aire, decidió arriesgar un golpe de mano de superficie. Formó un grupo alrededor del atolón, con los acorazados Iowa y New Jersey, los cruceros pesados New Orleans y Minneapolis y una pantalla de destructores. La orden fue tajante: cerrar salidas, cañonear baterías costeras y rematar lo que huyera. Navegar tan cerca del arrecife implicaba minas, baterías ocultas y la amenaza de submarinos, pero la recompensa operativa era enorme: convertir Truk en una trampa. Mientras los grupos aéreos barrían la laguna en cuadrículas, el TG-50.9 avanzó disparando andanadas de contrabatería contra flashes de piezas en Dublón y Moen, silenciando posiciones a ojo con radar de control de tiro. La estela de humo sobre la laguna hacía de telón. A intervalos, las salvas de 16 pulgadas dibujaban arcos naranjas que caían como martillos sobre blancos, marcados por observadores aéreos. Poco después, los vigías reportaron al norte un conjunto desordenado: el crucero ligero Katori, el auxiliar Akagi Maru, el destructor Maikaze y el barreminas Shonan Maru número 15, con Nowaki intentando ganar mar abierto. La aviación ya los había castigado: agujeros en la línea de flotación, incendios en cubierta, pero aún podían escapar si alcanzaban aguas profundas. Spruance ordenó abrir el abanico. Iowa tomó Katori, New Jersey, Maikaze, los cruceros, los acompañantes. Los primeros piques de 16 pulgadas levantaron columnas blancas, corrigieron con radar y enseguida cayeron impactos directos. Katori aminoró, escoró y aún así respondió. Maikaze, tozudo, lanzó una salva de torpedos hacia New Jersey. Un Hellcat avisó por radio y el acorazado orzó a tiempo. Eso habría sido embarazoso, diría luego Spruance con su ironía seca. Akagi Maru, en llamas tras las bombas, fue abandonado. Shonan Maru número 15 luchó hasta que el fuego de los destructores la redujo al silencio. Solo Nowaki, veloz y hundida en la bruma, logró zafarse. Con el horizonte ya violeta, el combate cambió de piel. Los radares de los portaaviones dibujaron ecos lentos pegados al agua y ecos rápidos a media cota. Una pequeña oleada de B-5N Kate, con radar improvisado y escolta mínima. Mitscher reforzó la CAP nocturna, pero la noche en Truk era un laberinto de brillos, humo y montañas. Artillerías antiaéreas Tracers dibujaron abanicos. Un rufe tardío cayó envuelto en chispas, y aún así una Kate se coló por un hueco, bajísima, invisible hasta el último segundo. A las 22 horas lanzó desde el través y el torpedo pegó en la aleta de estribor del Intrepid. El golpe arrancó secciones de timón, abrió vías de agua y destrozó compartimentos. 11 marineros muertos, 17 heridos. La cubierta vibró, pero el buque no se rindió. En minutos, equipos de control de averías establecieron barreras contra inundación, espuma en incendios y alimentación alternativa de gobierno. El portaaviones quedaba fuera meses, sí, pero la Task Force seguía operando a plena máquina. Lejos de amedrentarse,
Mitchell probó aquella noche lo que hasta entonces era tabú: un ataque embarcado enteramente nocturno. 12 TBF del Air Group 10, modificados con luces de formación enmascaradas, instrumentación mejorada y entrenamiento en vuelo sin referencia, despegaron del Enterprise cargados con bombas de 500 libras. Un Hellcat marcó la hora Z. Los Avengers cruzaron la laguna en parejas, a baja cota, guiándose por islas negras contra el resplandor y por bengalas cronometradas soltadas a barlovento. La Atabapa A japonesa, avisada por una luz roja desde Moen, levantó un techo de trazadoras. Los artilleros usaban el brillo de escapes para apuntar. Aún así, la disciplina de tiempo sobre objetivo funcionó. Impactos sobre transportes varados, lanchas de desembarco, depósitos improvisados en muelles. Solo un Avenger no regresó. 8 buques menores quedaron confirmados como destruidos y 5 dañados. La lección quedaba anotada. La noche también podía pertenecer a los portaaviones. El amanecer del 18 trajo un silencio extraño en el aire. Los Hellcats salieron en nueva barredora y encontraron cielos vacíos. Los aparatos supervivientes habían volado de noche hacia bases secundarias. Sin oponente en altura, los F-6F bajaron a ras para rematar pistas, hangares y los últimos cascos a flote. En una de esas pasadas, la ATA-A alcanzó al LTJG George Blair. Su Hellcat humeó, amerizó y quedó a merced del oleaje. 2 compañeros orbitaban, gastando los últimos galones para espantar con ráfagas a un destructor japonés que tanteaba acercarse. Desde el crucero Baltimore despegó unos 2 U-Kingfisher. El pequeño hidro tocó con delicadeza, embarcó a Blair en la bañera trasera y despegó cargado y pesado como un pato. Regresó con 1 litro escaso de combustible, y la CAP, ya seca, se retiró por turnos. La escena ilustró la coreografía conjunta: caza, reconocimiento y rescate entrelazados para no dejar a nadie atrás, incluso bajo el cañoneo costero. Con la defensa aérea eliminada, Mitchell guardó para el final la cerilla más negra: los tanques de combustible de Dublón. Sabía que incendiar antes habría cegado a su propia aviación. Ahora, en la última oleada, Dauntless y Avengers picaron casi al unísono. Las bombas abrieron los depósitos como latas, el fuel pesado prendió con un rugido grave, y columnas de humo aceitoso subieron miles de pies, visibles a decenas de millas. Era el telón final de una demolición sistemática. Al concluir la jornada, el balance era demoledor: 10 unidades de la Armada Imperial, 31 mercantes hundidos, alrededor de 270 aviones destruidos y unos 17.000 toneladas de combustible perdidas. A cambio, la US Navy contabilizó 25 aparatos perdidos o irrecuperables y el Intrepid temporalmente fuera de combate. Más allá de los números, quedaba una doctrina afinada: ingreso a baja cota para burlar radar, barredoras previas de caza, ataques escalonados y mando flexible en tiempo real. El golpe a Truk tuvo efecto inmediato en la campaña. Con la Gibraltar del Pacífico neutralizada, la toma de Eniwetok se ejecutó sin interferencia estratégica y la puerta hacia las Marianas quedó abierta. En lo psicológico, se deshizo el mito de la invulnerabilidad del gran fondeadero. En lo operacional, Japón perdió un nudo logístico y de refugio para su flota combinada, que ya había huido hacia Palau y más allá. Spruance volvió en abril con otra andanada para impedir cualquier reconstrucción, y en 1945 la Royal Navy remató lo que quedaba. Para la aviación naval estadounidense, Hailstone consolidó el binomio Hellcat portaaviones rápidos, la audacia de Mitchell y la integración de superficie, aire y rescate. Hoy, el lecho de la laguna es cementerio y museo. Cascos reventados, aviones en silencio y depósitos torcidos cubiertos de coral. Bajo ese paisaje late la lección perdurable: la superioridad aérea naval, bien coordinada, puede vaciar de sentido una fortaleza sin pisar la orilla. El regreso a Majuro no fue un desfile triunfal, sino una descarga de tensión. Los hangares se llenaron de aparatos chamuscados y las cubiertas de manchas de aceite.
Las tripulaciones, con ojeras y las manos ennegrecidas, sabían que habían escrito un capítulo nuevo de guerra aeronaval. Spruance, escueto, felicitó a Meacher por la precisión y la economía de recursos, y el almirante de portaaviones devolvió el crédito a cada piloto, mecánico y marinero que había sostenido el ritmo durante 2 días sin respiro. Los servicios de inteligencia ya procesaban las fotos aéreas y los interrogatorios de prisioneros para ajustar el siguiente golpe. El mar, mientras tanto, se cerraba sobre los restos de Truk, y el Pacífico volvía a ser un tablero en movimiento. El mensaje a Tokio era inequívoco. Ningún fondeadero estaba fuera del alcance del brazo combinado de la flota y la aviación estadounidenses. Mientras las noticias del ataque recorrían las salas de mapas japonesas, la reacción oscilaba entre el desconcierto y la urgencia. El Estado Mayor Naval admitía que había subestimado la movilidad y alcance de la Task Force 58. La flota combinada, dispersa para evitar otro Midway, carecía de un centro de gravedad claro y veía reducida su capacidad de proyectar fuerza hacia el centro del Pacífico. Truk, otrora santuario, quedaba relegado a base secundaria. Las rutas de abastecimiento tendrían que replegarse y multiplicar escoltas, drenando recursos ya escasos. En Washington y Pearl Harbor, en cambio, el parte se leía como validación de la estrategia de Island Hopping y del dominio creciente de la logística avanzada. La operación Hailstone no solo había destruido barcos y aviones, había redibujado el mapa de lo posible. En el plano humano, cada cubierta guardaba sus propias crónicas. Pilotos que hicieron 3 salidas en un día y durmieron en sus asientos. Artilleros que dispararon hasta que los cañones literalmente ardieron. Marineros de rescate que se internaron en aguas enemigas por un compañero. Entre ellos, corría la sensación de haber participado en algo más grande que una simple batalla. Una demostración tangible de que el sacrificio sostenido y la coordinación podían doblegar incluso a las posiciones más temidas. El Intrepid, cojeando hacia reparaciones, se convirtió en símbolo silencioso de esa mezcla de vulnerabilidad y resistencia que caracterizaba a la flota. Las cartas y diarios personales hablaban menos de victorias y más de la extraña calma que sigue al peligro superado. Hoy, décadas después, la laguna de Truk es un santuario sumergido, buscado por buzos y arqueólogos como una cápsula del tiempo de febrero de 1944. Entre corales y cardúmenes yacen cruceros volcados, destructores partidos y cazas que parecen dormir en el fondo. La historia oficial la resume como un éxito operativo, pero bajo el agua permanecen las huellas de hombres, de miedos y decisiones tomadas en segundos que alteraron campañas enteras. El eco de Hailstone, más allá de la táctica, es un recordatorio de que el mar no olvida, y de que cada golpe en su superficie deja marcas que perduran mucho más que el estruendo de las explosiones. Así terminó Truk como fortaleza, y así se afianzó la supremacía aeronaval que acompañaría a la US Navy hasta el final de la guerra.